En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver en estos tres capítulos, estas tres catequesis breves, el sacramento del bautismo. Hoy, primer día, vamos a estudiarlo como puerta de entrada, como primer paso en la iniciación cristiana, pero primero de todo vamos a ofrecer la vida al Señor. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, y por todos vosotros que estáis realizando este curso de catequesis. Vamos a estudiar el bautismo como puerta de entrada en la vida de Dios, en la vida de la Iglesia. Pero es muy importante entenderlo dentro de esa unidad que tiene con todo el resto de los sacramentos. Se pregunta en el número 193, el Yucat: ¿hay una lógica interna que vincule entre sí a los sacramentos? Y responde: todos los sacramentos son un encuentro con Cristo, que es Él mismo es el sacramento original. Hay sacramentos de la iniciación que introducen en la fe el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Hay sacramentos de curación, penitencia y unción de enfermos. Y hay sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles, el matrimonio y el orden. El bautismo vincula a Cristo, la confirmación nos concede su Espíritu Santo, la Eucaristía nos hace uno con Él, la penitencia nos reconcilia con Cristo, mediante la unción de los enfermos es Cristo quien nos cura y fortalece y consuela. En el sacramento del matrimonio Cristo promete su amor en nuestro amor y su fidelidad en nuestra fidelidad. Mediante el sacramento del orden los sacerdotes son capacitados para perdonar pecados y celebrar la Santa Misa. Bueno, vemos como esa visión unitaria de todos los sacramentos. Fijaros cómo lo dice el compendio, en el número 250. Los sacramentos de la Iglesia se distinguen en sacramentos de la iniciación cristiana. O sea, cuando se empieza es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Sacramentos de la curación, penitencia y unción de enfermos, son para curarnos. Y sacramentos al servicio de la comunión y misión son el orden sacerdotal y el matrimonio. Todos corresponden a momentos importantes de la vida cristiana y están ordenados a la Eucaristía como su fin específico, dice Santo Tomás de Aquino, porque la Eucaristía no solo da la gracia, sino que es la fuente de la gracia porque contiene al mismo autor de la gracia. Por eso todo nos lleva a Cristo. Y dice, ¿cómo se realiza la iniciación cristiana? La iniciación cristiana se realiza mediante los sacramentos que ponen los fundamentos de la vida cristiana. Los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con la confirmación y son alimentados en la Eucaristía. Es verdad que en el bautismo entra la vida divina y empieza la inhabitación de las tres divinas personas dentro del alma del niño. Pero es verdad que especialmente se empieza a ser hijo de Dios. Por eso se dice que uno recibe especialmente al Padre. En la confirmación uno recibe especialmente la persona del Espíritu Santo, aunque ya está en la inhabitación desde el bautismo. Y en la Eucaristía uno recibe especialmente la persona del Hijo. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre y su cuerpo, sangre, alma y divinidad está en la Eucaristía que se nos da en la comunión. Bueno, pues vamos a entrar en qué es el bautismo. Número 194 del Yucat. El bautismo es el camino que lleva desde el reino de la muerte a la vida, la puerta de entrada a la Iglesia y el comienzo de una comunión permanente con Dios. Fijaros qué hermoso, ¿no? Es pasar de muerte a vida. El Evangelio de San Mateo 28-19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula, la Trinidad. A veces hay comunidades separadas, evangélicas, que creen que tienen el bautismo y no lo tienen porque no lo hacen bien la fórmula. Otras sí, otras comunidades protestantes sí que las tienen, ¿no? Pero yo recuerdo un caso en el que tuvimos que estudiarlo y el pastor no bautizaba en nombre de la Trinidad. Pues no es bautismo válido. Otras muchas comunidades sí, como digo. Benedicto XVI decía, mediante el bautismo cada niño es admitido en un círculo de amigos que nunca le abandonará, ni en la vida ni en la muerte. Este círculo de amigos, esta familia de Dios, en la que el niño se integra desde este momento, le acompaña continuamente también en los días de dolor, en las noches oscuras de la vida, le dará consuelo, tranquilidad y luz.
para empezar, la familia de amigos que es la Virgen María, Jesús, el Padre, el Espíritu Santo. Luego todos los santos pasan a ser de su familia y luego toda la iglesia militante, la iglesia purgante, toda la iglesia entera es su familia y nos ayudan. Vaya que sí que nos ayudan, ¿no? Los santos del cielo, ¿no? Y nos ayudan los hermanos de la tierra que luchan con nosotros. 2 Corintios 5:17, por tanto, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva, lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Es una transformación total de la persona, ¿no? Es un cambio de vida, que pasas de mera criatura humana a ser hijo de Dios, hijo de Dios. Fijaros lo que dice Romanos 13:12, la noche está avanzada, el día está cerca, dejemos pues las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz, revestidos más bien del Señor Jesucristo. Es decir, el bautismo inicia esa vida que es la vida de Cristo. Somos cristianos, cristificados, ser como Jesús. Y dice el Yucat, el bautismo es el sacramento fundamental y la condición previa de todos los demás sacramentos. Nos une a Jesucristo, nos introduce en su muerte salvífica en la cruz y por ello nos libera del poder del pecado original y de todos los pecados personales y nos permite resucitar con él a una vida sin fin. Puesto que el bautismo es alianza con Dios, el hombre debe dar su sí a Dios. En el bautismo de niños, los padres confiesan la fe en representación de su hijo. Fijaros que es muy importante, y lo veremos en la tercera catequesis del bautismo, la intervención de los padres y los padrinos, porque son los que ayudan a que ese bebé pequeñito que no tiene todavía uso de razón pueda formular, pueda expresar y pueda vivir la fe. El compendio dice, ¿con qué nombre se conoce el primer sacramento de la iniciación? El primer sacramento de la iniciación recibe ante todo el nombre de bautismo en razón del rito central con el cual se celebra. Bautizar significa sumergir en el agua. Quien recibe el bautismo es sumergido en la muerte de Cristo y resucita con él como una nueva criatura. Se llama también baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo, va citando la palabra de Dios, e iluminación, porque el bautismo se convierte uno en hijo de la luz, ¿no? En hijo de la luz. Todo esto está prefigurado en la Antigua Alianza. Dios iba preparando el bautismo. En la Antigua Alianza se encuentran varias prefiguraciones del bautismo. El agua, fuente de vida y de muerte. El arca de Noé, que salva por medio del agua. El paso del Mar Rojo, que libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El paso del Jordán, que hace entrar en Israel en la tierra prometida, imagen de la vida eterna. Todo esto nos va remitiendo a lo que significa el bautismo. Liberarnos de la esclavitud del pecado, meternos en una vida nueva de los hijos de Dios, hacernos herederos del cielo, miembros de la Iglesia Católica. ¿Quién hace que se cumplan esas prefiguraciones de la Antigua Alianza? Estas prefiguraciones del bautismo las cumple Jesucristo, el cual, al comienzo de su vida pública, se hace bautizar por Juan Bautista en el Jordán. Levantado en la cruz, de su costado abierto brotan sangre y agua, signos del bautismo y de la Eucaristía. Y después de su resurrección confía a los apóstoles esta misión: id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Qué importante es. Jesús entra en las aguas del bautismo y se rasga el cielo. Eso es lo que pasa. Él no necesitaba ser bautizado, pero se metió en el agua para inaugurar el bautismo, para que se rasgase el cielo y el Padre pudiera decir de nosotros: este es mi Hijo amado. Después, en la cruz, de su costado abierto, de su corazón, brotó sangre y agua, ¿no? Que es lo que llena las pilas bautismales de toda la historia. Cuando el sacerdote bendice el agua con el signo de la cruz, es la sombra de la cruz la que cae sobre esa agua y se bendice. Si el agua natural sirve para lavar el cuerpo y para tener vida, porque si no bebemos agua nos morimos, una vez la cruz de Cristo ha bendecido esa agua, como brotando de su costado, pasa a limpiar el alma del pecado original y a darnos una vida sobrenatural, la vida de los hijos de Dios. ¿Desde cuándo y a quién administra la Iglesia el bautismo? Desde el día de Pentecostés la Iglesia administra el bautismo al que cree en Jesucristo. ¿En qué consiste el rito esencial del bautismo? Consiste en sumergir en agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza mientras se invoca el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién puede recibir el bautismo? Cualquier persona que no esté aún bautizada. ¿Por qué la Iglesia bautiza a los niños?
La Iglesia bautiza a los niños puesto que naciendo con el pecado original necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios. ¿Y qué se requiere para ser bautizado? A todo aquel que va a ser bautizado se le exige la profesión de fe, expresada personalmente, en el caso del adulto o por medio de sus padres y de la Iglesia en el caso del niño. El padrino o la madrina y toda la comunidad eclesial tienen también una parte de responsabilidad en la preparación al bautismo catecumenado, así como en el desarrollo de la fe y de la gracia bautismal. Qué importante es, por tanto, transmitir esa fe. Que los niños reciban el bautismo desde pequeñitos, claro que sí. Los regalos hay que darlos cuanto antes. Fijaros lo que dice el número 197. La Iglesia mantiene desde tiempos inmemoriales el bautismo de los niños. Para ello hay una única razón. Antes de que nosotros optemos por Dios, Dios ya ha optado por nosotros. El bautismo es, por tanto, una gracia, un regalo inmerecido de Dios que nos acepta incondicionalmente. Los padres creyentes que quieren lo mejor para su hijo, quieren también el bautismo, en el cual el niño es arrancado del influjo del pecado original y del poder de la muerte. Es arrancado del pecado original, del poder de la muerte. Benedicto XVI decía: el regalo que han recibido los recién nacidos debe, cuando sean adultos, ser aceptado por ellos de modo libre y responsable. Este proceso de maduración les llevará a recibir el sacramento de la confirmación, que consolida su fe y estampa en cada uno de ellos el sello del Espíritu Santo. Pero qué hermoso es regalar cuanto antes los dones de Dios, ¿no? El bautismo de niños supone que los padres cristianos educan al niño bautizado en la fe. Pero es una injusticia privar al niño del bautismo por una liberalidad mal entendida. Lo mismo que no se puede privar al niño del amor, para que después pueda él mismo decidirse por el amor. Sería una injusticia si los padres creyentes privaran a su hijo de la gracia de Dios recibida en el bautismo. Así como todo ser humano nace con la capacidad de hablar, pero debe aprender a hablar, igualmente todo hombre nace con la capacidad de creer, pero debe aprender a conocer la fe. No obstante, no se puede imponer el bautismo a nadie. Si se recibe el bautismo de niño, hay que ratificarlo después personalmente a lo largo de la vida, es decir, hay que decir sí al bautismo para que éste dé fruto. Hay una objeción a veces que se dice, ¿no? No, pues cuando sea mayor, si quiere él que se bautice. Y uno dice, no señor, los bienes hay que darlos a los niños cuanto antes. Imaginaros que dijéramos lo mismo de la educación. Cuando sea mayor, que decida si quiere ir al colegio o no. Pues ¿qué le pasaría? Que con 18 años ya un garrulo no sabe leer ni nada, pues es que no va a decidir ir a la escuela. O lo mismo de la alimentación, ¿no? Cuando sea mayor, que decida si quiere comer o no comer. O ir al médico. Mira, cuando sea mayor, que decida si quiere ir al médico. Se te ha muerto cuando llega a ser mayor, ¿no? Que no, que los bienes hay que darlos cuanto antes, que es un regalo inmenso, inmenso. Romanos 6:4, por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Regálale cuanto antes la vida nueva a un niño o a un adulto que no conoce el bautismo, cuanto antes que pueda tener esa vida sobrenatural como libre y fortalecido del influjo del maligno, de Satanás, libre del pecado original también, y luego heredero del cielo, que eso es una maravilla pensarlo, ¿no? Y miembro de esta gran familia de la Iglesia Católica. 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues vamos a pedirle al Señor que pueda ser así para todos, que entendamos la maravilla del bautismo, ser verdaderamente hijos de Dios, herederos del cielo, miembros de la Iglesia Católica, libres del pecado original. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana si Dios quiere.